Amigos de Círculo Magenta, estamos aquí el día de hoy con ustedes. Rodrigo Carvajal, Ramón, director editorial de Magenta. Marcela Garzabarba, ¿qué tal? Editorialista en Magenta. Y Berta Motru, editor en Magenta también. Y bueno, pues el día de hoy es obligado arrancar con este drama que ocurrió en San Antonio, Texas, y que básicamente expone en toda su crudeza los contrastes que estamos viendo en la parte migratoria entre México y Estados Unidos. ¿Por qué hablo de los contrastes? Porque es curioso que mientras esta cantidad impresionante, ¿cuál es el último conteo? 53 muertos dentro de un tráiler. 27 mexicanos. 27 mexicanos. Y la manera en que mueren. Y la manera en que mueren, tratando de buscar el famoso sueño americano. Al mismo tiempo, estamos viendo que en los aeropuertos de Estados Unidos, ayer hubo 5,500 demoras y 650 cancelaciones de vuelos. ¿Por qué? Porque no hay suficientes pilotos, azafatas, y así están en muchas partes del sistema productivo. Es la historia de toda la economía estadounidense en este momento, la falta de mano de obra no calificada, que es precisamente la que se requiere en este momento y que también explica el gran fenómeno inflacionario de este momento. Entonces, aquí lo que estamos es el contrasentido de gente que a como sea trata de entrar a Estados Unidos y pasan estos dramas, y un país que necesitando a esta gente por la vía legal, como pasó en su tiempo en los años 60, en los años 50, todavía en los 80, que había programas de migración operados ya con visas de trabajo, etcétera. Le llamaban los famosos braceros, porque prestaban sus brazos. Bueno, ¿verdad? ¿Qué nos comentas de este tema? Bueno, pues primero sensibilizarnos, ¿no?, ante esta tragedia humanitaria donde pierden la vida 53 personas, 27 de ellos ciudadanos mexicanos. Y bueno, aquí abordar la respuesta política, ¿no? La respuesta política que tristemente es bastante predecible. El gobernador de Texas, a quien le atañe principalmente este problema, lo primero que hizo fue echarle la culpa al presidente demócrata Joe Biden, diciéndole que estos son muertos de Biden por su política de fronteras abiertas. Y pues esto es un sinsentido, ¿no? Porque si estuvieran abiertas las fronteras, estas personas no tendrían que viajar como mercancía, ¿no? Y en México la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador también es predecible, también como es su usanza, usa a los migrantes como moneda de cambio, como medida de presión hacia el gobierno de Estados Unidos, y aprovecha el momento para intentar imponer en la agenda el tema migratorio como el principal tema de discusión en su reunión con el presidente Joe Biden el próximo 12 de julio. 12 de julio, sí. Y bueno, creo que aquí resalta porque en México quedan pendientes las investigaciones de muchos casos similares al de San Antonio, donde han muerto decenas de migrantes. El más reciente, uno de los más recientes y escandalosos aquí a escasos kilómetros en Camargo, Tamaulipas, donde perdieron la vida 17 migrantes y 2 presuntos traficantes, donde hubo presuntamente 8 funcionarios del Instituto de Migración involucrados, policías estatales de Tamaulipas. Y qué bueno que el presidente López Obrador inste por una investigación rigurosa de lo que pasó en San Antonio, pero pues también tendría que presionar a su propia fiscalía a que haga el trabajo aquí en México para esclarecer estos hechos como Camargo, como el sucedido aquí en Cadereyta hace 10 años, en 2012, donde se encontraron 49 cuerpos en la caja de un tráiler, cuerpos mutilados. La masacre de San Fernando, más de 70 migrantes asesinados cerca de la frontera. Y son casos donde no ha habido justicia. Entonces, bueno, uno se pone a pensar, el presidente López Obrador exige justicia en Estados Unidos, en Texas, en un país que no es suyo, y aquí en México estamos en el misterio. Marcela. Yo creo que hay que irnos un poco atrás, porque el problema, así como lo vemos todos con este caso mediático, lo digo mediático porque son cosas que pasan más recurrente de que lo que pensamos y lo que vemos en los medios, ¿no? Entonces, esto lo vemos hoy y todos estamos... Por el tamaño del drama. Por el tamaño del drama, pero puede que haya más y ni nos enteramos. Aquí el punto es, ¿de qué huyen? ¿Por qué huyen nuestros compatriotas? Estoy hablando de los 27 que encontraron muertos. En nuestro país, la violencia desmedida, la inseguridad, la pobreza... Por eso huyen y se van a Estados Unidos. Claro. Entonces, el problema viene de atrás. De hecho, en mi editorial de mañana lo llamo Sembrando Vida. ¿Por qué? Porque AMLO está vendiendo este programa social de Sembrando Vida. De hecho, al país vecino, en el 2021, en diciembre, cerraron un acuerdo con Sembrando Oportunidades para frenarla, para mitigar
que los migrantes se vayan de México a Estados Unidos. La pregunta es, ¿se ha mitigado? No. Y la opacidad de Sembrando Vida está al borde. Allá mañana les doy los datos específicos, pero está por los cielos, la opacidad en números, porque les dan 5,000 pesos mensuales a estos campesinos y de esos 5,000 pesos, 10% se los retiene el gobierno, dizque para ahorrar, pero estos campesinos nunca ven ese dinero y entonces prefieren dejar el programa y irse para el otro lado. Entonces, este tipo de cosas, yo digo que más allá, sí, eran condiciones infrahumanas, 50 grados dentro del tráiler, niños abrazados de mamás que estaban muertas. Con condimento para carne, para que no los pudieran mover, imagínate. Todo eso sí, los detenidos son 2 mexicanos que seguramente están en el crimen organizado, aunque todavía no se diga. Entonces, todo eso sí, pero en México, ¿qué? O sea, en vez de estar, como dices tú, Bernie, diciendo, a ver, es la culpa de Joe Biden de Estados Unidos, que se hagan programas de un muro, no muro. No es eso. Es ¿qué estamos haciendo como país para que nuestra gente esté huyendo en esas condiciones? ¿Está mejor ese infierno que el que estamos viviendo acá? Coincido completamente en el sentido de que esto no es un caso aislado. Es la consecuencia de 2 políticas de Estado, tanto de Washington como de México. De Washington, de la parte de endurecer todos los filtros de la migración legal, porque al endurecer estos filtros de migración legal, solo estás incentivando el tráfico indocumentado de personas y eso ha derivado en una política de presión al gobierno mexicano para militarizar el control de los flujos migratorios. Entonces, eso explica todo este fenómeno de tráfico de personas ilegal y todas estas redes del crimen organizado que están en un negocio que hoy comentaba el periodista Ricardo Rafael, que es un negocio tasado en $14,000 millones anuales. Eso ya lo pone en la misma magnitud. Cuesta, Rodrigo, lo que pagan la gente que quiere cruzar ilegalmente allá, deja eso en la mesa. 14,000 millones de dólares al año. Imagínate, Ramón, eso ya lo equipara a algunas estimaciones de lo que es incluso el tráfico anual de drogas de México a Estados Unidos. Claro. Es un negocio de esa magnitud. Claro. Digo, ahí está el Tren El Bestia. Digo, este es un tráiler, pero el Tren El Bestia todo el mundo sabe. Y aquí el tema es por qué siguen pasando estas cosas y es porque hay impunidad. ¿Y por qué hay impunidad? Porque hay redes de protección a estas mafias desde el Estado mexicano. Y ese, desde mi punto de vista, tendría que ser el énfasis del gobierno, de la Fiscalía General de la República, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de desmantelar estas redes de protección desde el Estado mexicano. Hubo en junio de 2021, cuando todavía Santiago Nieto era el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el congelamiento de más de 1,000 cuentas relacionadas con estas mafias, pero aparte de eso no hay una política sólida de Estado para desmantelar todas estas redes, y lo que sí sabemos es que sigue habiendo impunidad en las aduanas y que las aduanas siguen controladas por el crimen organizado, como lo hemos documentado ya en sendos reportajes de Código Magenta. Mientras no se expulse a toda la herencia perversa de Ricardo Peralta en aduanas, lo que se ha logrado infiltrar en los puertos, esto va a seguir pasando. Pero ahora bien, veamos el punto cómo Biden ha querido reaccionar frente a todas estas cuestiones. Y hace días anunció un programa multimillonario de 5 años, $200,000 millones de dólares. 5 años. No es poca cosa. No es poca cosa. De toda una serie de países desarrollados del G7 para aplicar en programas de infraestructura en países. A ver, Biden se dio cuenta de que la pérdida que se tiene de todo el continente, de toda la parte latinoamericana del continente americano, es producto de un abandono. Es decir, es entendible que Estados Unidos ha volteado más a ver sus intereses, primero los energéticos en Medio Oriente, comerciales con China, de equilibrio de poder con Rusia, y por estar volteando a eso, que es entendible, repito, se ha descuidado América Latina. De su ¿Y qué ha pasado? Patio trasero, como les gusta. El patio trasero, como solían llamar. Ya no sé. ¿Verdad? Y la gente del patio trasero ya no quiere estar en el patio, quiere estar en la casa. Por eso quieren brincar a Estados Unidos. La gente, como decía Marcela, la miseria los está empujando. La inseguridad los está empujando. Para mí me pareció dramático ver a una pobre abuela hablando de 2 de sus nietecitos de 14 y 15 años que murieron en el tráiler. Es dramático ver eso. No, niños abrazados de una mamá muerta y los niños estaban con vida. Imagínate. Okay. O sea, aquí el asunto es, Biden sale a anunciar rápido, pero es una cuestión que no se va a hacer de la noche a la mañana. Y la segunda cuestionamiento, ¿quién va a ver la transparencia
de esos recursos. Claro. ¿De qué sirve que esos 200,000 millones le caigan 30,000 o 40,000 a México en 5 años para infraestructura? ¿Cuál infraestructura? Pues, ¿a dónde se van a ir? Mientras siga la presión de la militarización. Los programas sociales aquí están en opacidad. Claro, mientras siga la presión de enfrentar el flujo migratorio con una respuesta militar. Y mientras siga el endurecimiento de la migración legal en Estados Unidos y las redes de protección a las mafias que operan transnacionalmente, esto no va a cambiar. Claro. No, coincido con Rodrigo. ¿Qué concluimos? Pues yo creo que concluimos con también el dato pues estremecedor de los 27 mexicanos que se encontraban en esta caja. Algo que había pasado en los últimos años, en la última década, era que la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, la migración irregular, había ido en descenso, mientras que la de ciudadanos centroamericanos había ido en incremento. Para la mitad de la mexicana. Exacto. Entonces, ¿qué nos dice esto, no? También de lo que vivimos en México. Verdad, hay que decir una cosa, porque sí hay algo que está cuestionando. Sí. Porque lo que se comenta también es que muchos de los que estaban adentro de los muertos traían identificación mexicana. Sí, bueno, sí. Para sí, poder transitar por México. Esos que te venden ahí un IFE carne, falso, claro, para que puedas, si te detienen, si son mexicanos, te deporten, etc. Bueno, pero no importa, son habrá humanos. que ver, pero yo creo que habrá que ver si la agenda de la discusión entre el presidente López Obrador y el presidente Joe Biden, la migración toma el lugar número 1, porque el gobierno de Estados Unidos bien podría decir, pudimos haber discutido esto en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, y a ellos no les conviene mucho poner la migración como el tema central. ¿Sabes cuál es el problema, Bernie? No lo vi en la portada. El segundo día del seguimiento al caso, desapareció de la primera plana del Washington Post y del New York Times. Es decir, ya pasó a un segundo plano en la discusión política de Estados Unidos. Effect, sí, el flachazo. Exactamente. Claro. Ahora, quiero concluir con lo siguiente. Yo no tengo la menor duda de que en esa reunión del 12 de julio, por supuesto que la migración va a ser el tema número 1, ¿sí? Pero junto con la migración, también la parte de la inseguridad. Así es. Y yo no dificulto nada que estemos a unos meses de ver tropas americanas, Marines, entrando ya a territorio mexicano. Oficialmente, no es una suposición, no es una adivinanza, es un pronóstico. Con la anuencia del gobierno. Va a haber denuncias en su momento donde se van a decir, ya va a haber grupos en México que van a denunciar públicamente que en México los cárteles son grupos terroristas. Y bajo ese supuesto, esa denuncia oficial se pasa al Congreso americano y el Congreso americano dictamina. Pedimos que por la seguridad nacional de los Estados Unidos, el gobierno americano intervenga. Yo creo que la reunión del 12 de julio va a ser la última llamada de, no Joe Biden, del establishment americano pues hacia el gobierno mexicano para decirle, ya no podemos tolerar más, esto se está saliendo de control, los problemas más grandes que tiene hoy Estados Unidos tienen que ver con la migración que tenemos con ustedes, el asunto de las drogas, el fentanilo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esperemos, porque luego juegan un juego diplomático en donde le Marcela, creen a AMLO. Marcela, ya no hay momento de esperar. ¿No? Ya no hay momento de esperar. O sea, créeme que en el tiempo que yo conozco y he visto y he interactuado con la gente de aquí y de allá, está claro. El asunto ya se rebasó y hay señales, Ramón. Claro. Hay una señal, vimos, se lo filtró un alto mando de la Guardia Nacional a la revista Procesos diciéndole, no se confundan, aquí el ejército tiene un pacto de impunidad con el cártel de Sinaloa. Claro. Imagínate que un alto mando de la Guardia Nacional filtre eso a la prensa. Eso significa que ya hay una operación política antecediendo lo que viene. Perfecto, pues estaremos ahí comentando porque se nos vendrá rápidamente los siguientes meses.